Y en la mañana aquí de Telediario Federal nos reencontramos con nuestro compañero, con Pablo Callejón. Bueno, Pablo, ¿qué trajiste para estos momentos de la mañana? Bueno, el tema político y judicial del momento tiene que ver con... ayer hablamos mucho de la decisión de la Corte Suprema de Justicia en un fallo que es estrictamente político, no técnico-jurídico. Bueno, así lo marcó el gobierno en el comunicado, ¿no? Sí, y me parece que es muy difícil salirse de eso, digamos. De uno y otro lado se entiende que ha sido un fallo político, ¿no? Sí. No solo a favor de Rodríguez Larreta o del macrismo así en Capital Federal, sino fundamentalmente en contra del gobierno nacional en esta disputa que tiene la Corte con el Ejecutivo. Ahora, ese fallo político de la Corte tiene enormes consecuencias, ¿no? No solamente en los millones de pesos que van a llegar al sector más rico de la Argentina, no es que solamente a los más ricos les van a dar todavía más plata, bueno, sino que instala un concepto, ¿no? Sí. De que es la matriz de lo que cuestionamos aquí fuertemente. Es pensar en un contexto federal, con mejor... La misma Corte es la que ha tenido que lidiar porque el gobierno nacional no le pagaba adecuadamente los fondos del ANSES a Córdoba, o no llegaban los fondos de la coparticipación a San Luis. Y esa misma Corte es la que dice, bueno, pero no toquen los de Cava, ¿no? Bueno, pero la pregunta es, ¿corresponde o no corresponde? ¿Tocar, no tocar, sacar, redistribuir? Digamos, ¿quién define? ¿Quién lo define? ¿Se va por fuera de la ley sacándole esos recursos a Cava? ¿Está dentro de la ley y la Corte falla de manera política como lo acusa el gobierno? Digamos, porque desde Horacio Rodríguez Larreta, obviamente, el que se siente beneficiado, dice, bueno, es un fallo ejemplificador y a su vez federal. Digamos, ¿cómo cuesta encajarlo, no? Bueno, pero es muy difícil, ¿no? Bueno, pensarlo claro. En un sentido federal cuando vos le estás dando más plata a los que más tienen. Y sabiendo que hay tantas necesidades en una mayoría de las provincias y de comunas de la Argentina. Está bien. Sobre la legalidad o no, seguramente debe haber dos escuelas, claro, como ocurre en muchos aspectos, porque la justicia no es el blanco y negro siempre, no es que las leyes o lo escrito en las leyes resuelve todo, ¿no? Bueno, hay una discrecionalidad que está ligada con la mirada de los jueces o de la representación que tienen, y muchas veces son fallos políticos, lo es, ¿no? Bueno, pero la entrega que se hizo fue netamente política, digo, la entrega o el retiro de fondos. Bueno, Macri lo hizo con Horacio Rodríguez Larreta, Alberto le saca a Horacio Rodríguez Larreta, digamos. Pero eso es muy interesante esto, Mariano, porque lo que vos planteás claramente es así. Esas son decisiones políticas, porque la distribución y la administración del recurso es una decisión política, no es una decisión de la Corte Suprema. Entonces, ¿se le reprochó a Macri que le diera tanta plata? Bueno, pero hay una ley de coparticipación. Bueno, pero se le reprochó a Macri que le diera tanta plata a la Capital Federal. Después se le reprochó a Fernández que cuando se le retiran los fondos a la Capital Federal, muchos fueron a Buenos Aires, ¿no? A provincia. Y a la provincia de Buenos Aires. Pero también, y ahí está el respaldo de tantos gobernadores, muchos de esos fondos también llegaron, fueron una redistribución. Ahora, en todo caso se puede discutir si debe ser mejor o no esa distribución. Pero esa es una decisión política, no de la Corte. Lo que ha hecho la Corte es fallar en favor de un esquema, porque más allá de que esté el macrismo allí, si ese fallo hubiera sido, en este caso está el macrismo y sabemos que hay una oposición de la Corte al Gobierno Nacional, pero si hubiese otro partido político y vos le seguís dando plata a los que más tienen, en una decisión política que fue contraria a eso, evidentemente lo que se hace es sostener esta idea de que se puede generar privilegios o se pueden sostener privilegios incluso con un fallo judicial en favor de aquellos que más tienen. Y ahora lo que se viene, digo, una situación institucional muy dura. Es tremenda, porque acá aparece la decisión de no acatar el fallo de la Corte Suprema. Y este es un debate que actúa como consecuencia. A ver, el gobierno de Alberto Fernández ladró mucho y mordió poco contra la justicia, ¿no? Bueno, ladró todo el tiempo. En los corrillos dice, bueno, parece que Alberto se anima ahora, ¿no? Porque, bueno, pero en realidad no se animó Alberto. No. Alberto acompañó una decisión de los gobernadores. Bueno, porque esta propuesta... tenía que tener un respaldo para hacerlo. Está bien, pero digo, esta decisión de no acatar el fallo de la Corte es una propuesta del gobernador chaqueño, de Jorge Capitanich, a la que rápidamente los gobernadores dijeron, no acatemos, porque esto nos va a perjudicar. A ver, hay un presupuesto que ha sido votado para el año próximo. Claro, por eso hablan de incumplimiento, claro, no poder cumplirse. Vos tenés un presupuesto de decir, a Buenos Aires le voy a dar tanto, a Salta tanto, a Córdoba tanto, a Jujuy. Ahora tenés que barajar y dar de nuevo si tenés un montonazo de plata que tenés que dejar en todo Capital esto Federal. que estaba en el presupuesto, no, va todo para otro lugar. Hay que ver, por eso el argumento que tiene el gobierno dice, bueno, es incumplible.
Pero aquí aparece otro elemento que tiene que ver con la discusión central, que se le hacen al propio gobierno nacional los propios gobernadores peronistas, que le dicen, tiene que haber una mejor distribución porque nosotros pagamos más caro el boleto que el que pagan ustedes, pagamos más caro la luz que el que pagan en Capital Federal, pagamos más caro el Capital Federal y el AMBA. Te incluye también al conurbano bonaerense. Claro. Digo porque ahí aparece también la cuestión de Kicillof. Porque además, bueno, como ha quedado expreso en números, en datos, no en opiniones, pero que lo reflejamos, es que la ciudad de Buenos Aires es la de mayor riqueza y la más subsidiada, además. Bueno, claro, nosotros le estamos subsidiando los trenes, Claro. pagamos parte de los subtes, pagamos la policía. Pero además, al poder adquisitivo más alto del país. Claro. Estos fondos, ¿por qué llegaron estos fondos a Rodríguez Larreta? Porque Macri le traslada a la policía. La policía, claro. Crean la policía. Entonces, le abonan por la policía de Capital Federal muchísima más plata que la que recibe cualquier otra provincia por sus fuerzas de seguridad, ¿no? Pero además pagada por todo el país. Y pagaba por todo, entonces estábamos pagándole a la policía a Rodríguez Larreta. Bueno, eso es lo que está ocurriendo. No se dice todo, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo. Es seguir subsidiando trenes en Buenos Aires, colectivos en Buenos Aires, la policía en Buenos Aires, el agua en Buenos Aires, la luz en Buenos Aires. Bueno, este fallo ratifica ese concepto. ¿Hasta dónde puede llegar una decisión política de no acatar? Esa es la gran pregunta que hay hoy por hoy. Porque hay algo que le están diciendo a Alberto Fernández desde el propio entorno. Dice, Alberto, recusarlos era antes. Había que haberlos recusado pero no se antes. hizo. Ya está, no se hizo. ¿No se hizo? ¿Los vas a recusar ahora que está el fallo? Bueno, esta es la discusión. Pero vamos a ver en detalle. Dale. A ver qué es lo que se resolvió ayer en un comunicado, además, entre gobernadores y el presidente Alberto Fernández. Un imprevisible conflicto de poderes se plantea tras el fallo de la Corte Suprema que beneficia con fondos millonarios a la capital federal. El gobierno de Alberto Fernández no acatará el fallo de la Corte Suprema que restituyó esos fondos de coparticipación que les había entregado Macri, insistimos, cuando pasó la policía a la capital federal, a la ciudad de Buenos Aires. La reacción oficial venía palpándose desde el día anterior, cuando el gobernador chaqueño, Capitanich, que fue el que impulsó esta idea, dijo: no hay que acatar este fallo, porque nos va a perjudicar a nosotros. Claro, en todo caso, planteemos una apelación, veamos cómo nos perjudica y que se discuta esto, ¿no? Porque si no quedaba, o podía llegar a quedar esa reunión en un comunicado en contra del fallo. Que era muy testimonial. Era testimonial. ¿Qué es lo que se le está cuestionando al gobierno de Alberto Fernández? Capitanich dejen de ladrar y a veces mueren. ¿Qué se puede hacer? Y no acatar. Bueno, con el fallo ya puesto no te queda otra, ¿no? Si querías posicionarte en contra, ¿no? Ese espíritu se advirtió además durante la reunión que el presidente mantuvo con 14 gobernadores este jueves. Después vamos a ver quiénes eran los gobernadores porque eso también marca un mapa político, ¿no? Al cabo de la jornada se publicó un comunicado en el que se califica al fallo de inédito, incongruente y de imposible cumplimiento. Este es el dato, ¿no? Sí, el dato es este. Ese, de imposible cumplimiento. Por eso es que dicen que no lo pueden acatar. Afirmaron que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin fundar el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje al 2,95, es decir, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires, miren este número, 180.000 millones de pesos adicionales lo que percibe. Ese es el número, eso es lo que está en juego. 180.000 millones de pesos. Afirma también el comunicado del gobierno que la Corte sostiene también de manera insólita que transferirle esos montos millonarios a la Cava no afecta a las provincias argentinas. ¿Qué es lo que dicen? Lo que va de un lado sale del otro. Sale del otro, no es que se agrega. Claro, no es que podemos imprimir 180.000 millones de pesos, ¿no? Esto es completamente falso. Esos recursos saldrían del presupuesto nacional que se ejecuta en políticas públicas en todo el territorio nacional. Por lo cual, acá hay un presupuesto que ya fue aprobado. Claro, y además se sientan con el gobernador Callejón y le dicen: ¿viste la obra que yo te aprobé, que estaba presupuestada? Bueno, no te la voy a poder cumplir. No, porque va para acá. Claro. Ahí está la discusión, ¿no? En síntesis, es un fallo político de cara al año electoral. La Corte Suprema pretende sustraerle recursos a todas las provincias para dárselos al jefe del gobierno de la capital federal, asegura el comunicado. Reiteró que esta medida es, en las condiciones actuales, de imposible incumplimiento, toda vez que el Congreso Nacional aprobó por ley el presupuesto 2023 sin contemplar crédito presupuestario para tal finalidad. A ver, ¿quiénes participaron? Sí, uno que estaba... obvio. Axel Kicillof, que es el más perjudicado porque gran parte de los recursos que Macri le había otorgado a Capital Federal y que Fernández le quita a Rodríguez Larreta fueron a Buenos Aires. Sí. ¿No? Gildo y Fran de Formosa,
muy aliado al gobierno, Raúl Jalil de Catamarca también, Osvaldo Jaldo de Tucumán, Gustavo Bordén de Entre Ríos, Ricardo Quintela de La Rioja, por ahora todos no kirchneristas, Bordén no es kirchnerista, Sergio Uñá de San Juan tampoco es kirchnerista, Jaldo de Tucumán tampoco es kirchnerista, pero sí son gobernadores cercanos al gobierno nacional, sí. ¿no? Gerardo Zamora de Santiago del Estero, Mariano Arcioni de Chubut y Sergio Silioto de La Pampa. Hasta ahora todos peronistas, Sí. estuvieron allí respaldando De la acá decisión. no sorprende ninguno. No sorprende ninguno. No. De manera virtual se sumaron Capitanel, que fue el impulsor. Acá sí sorprende lo de Oscar Herrera Watt. Sí. Porque no se preveía inicialmente que estuviera. Porque no es un aliado del gobierno, es un gobernador independiente, pero que además tiene una altísima calificación en Misiones, ¿no? Y sin embargo fue a plantear allí, ¿no? Gustavo Melella de Tierra del Fuego, que sí lo es, y Alicia Kirchner de Santa Cruz. ¿Cuál fue el que más sorprendió en la ausencia? Perotti de Santa Fe. Bueno, que se aleja. Perotti de Santa Fe, que ya viene tomando una distancia. Sí, viene tomando. Es más, es titular de uno de los diarios, recién lo veíamos allí en la capital de Rosario. Dice, Perotti cada vez se aleja más del gobierno. Efectivamente. Y esta ausencia me parece que es importante. Y sobre todo porque es una provincia muy importante. Fuerte, muy claro. importante. Schiaretti de Córdoba no avaló. Previsible que no esté. Es un gobernador opositor claramente. Recién hablábamos con el diputado nacional Carlos Gutiérrez, que además ha planteado, más allá de la discusión, están en contra de que Macri le haya otorgado esos fondos a la capital federal. Pero entienden de que no se puede no acatar un fallo de la Corte. Sí, va más de forma que de política, ¿no? Bueno, porque dicen que tiene consecuencias institucionales, ¿no? Y después no estuvieron los gobernadores radicales. De Juntos por el Cambio, ¿no? Sí. Ahí tenés a Corrientes, tenés Jujuy, tenés Mendoza. No estuvo Gutiérrez de Neuquén tampoco. No estuvo Gutiérrez de Neuquén y creo que no estuvo la gobernadora de Río Negro. No la cité. Tampoco estuvo allí. No. Por lo Son cual, partidos provinciales, ¿no? Claro, los partidos provinciales no participaron y los gobiernos opositores, ¿no? Ahí tampoco estuvieron presentes. Pero de todas maneras, 14 gobernadores. Sí. Es un número. Es un número. Es un número muy El importante. más salido de gobierno o Juntos por el Cambio, o Frente de Todos y Juntos por el Cambio, es Oscar Herrera Watt, ¿no? Que también viene de un, Efectivamente, de un partido provincial. Y decidió estar allí. Es el gobernador que rompió el molde, Sí. ¿no? Bueno, y la ausencia notable, lo que vos decías, me parece para remarcar, tal vez el título, lo de Perotti. Lo de Perotti. Pensando en lo que se viene también. Efectivamente, porque el resto era más previsible. Pero son 14 gobernadores que le han dado un respaldo al presidente. Habrá que ver cómo esto se resuelve. Yo creo que es imprevisible lo que Bueno, está claro, ocurriendo. porque institucionalmente es una gran pregunta lo que va a pasar. Efectivamente, vos tenés una Corte Suprema que es opositora fervientemente al gobierno, ¿no? Sí, sí. Lo que ocurrió con el Consejo de la Magistratura es completamente evidente, ¿no? Sí. La Corte Suprema asume el Consejo de la Magistratura declarando después de años, 6 años creo que fue, de ilegal la nueva organización y tomando como norma algo que ya había caducado, una ley que ya no existía. Ese fue el ejemplo más claro de la embestida entre la Corte y el gobierno, ¿no? Sí. Acá se suma otro elemento que también va a generar mucha discusión, que es este de la coparticipación. Ahora, vos tenés un gobierno enfrentado con la Corte Suprema, un Congreso que no funciona. La última sesión que tenemos del Congreso Nacional es de gente haciendo un fuck you. Un diputado haciendo una bochornosa la sesión. Tremendo a la presidenta, insultándose, gritando. Esa es la última imagen que tenemos del Congreso Nacional. No sesionó porque no hay quórum y no se sabe qué va a pasar el año que viene con el Congreso. Imagínate si esto está ocurriendo ahora, lo que va a ser el año que viene, un año electoral. Un año electoral. Tenemos una situación institucional muy compleja, muy compleja en la Argentina, que se suma además a lo social. Bueno, ¿cuántos capítulos que nos está dejando este final de año? Un fin de semana políticamente e institucionalmente bien caliente. Gracias, Pablo. A vos.